Bienvenidos al día técnico de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la materia orgánica del suelo. Podríamos empezar diciendo por qué hablar de la materia orgánica del suelo en un día técnico para nosotros, porque es importante. ¿Por qué? Bueno, entonces actualmente estamos viviendo una coyuntura de temporadas y épocas prolongadas de manera intensa de temperaturas, de sequía, y esto pues significa que debemos mirar estrategias para ayudar a los productores con estas situaciones, ¿cierto? Entonces, la materia orgánica siempre va a ser una opción muy válida, si no la mejor opción, una opción que debemos siempre poner por delante ante estas situaciones ambientales por las que estamos pasando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la materia orgánica hoy? Porque la materia orgánica es un componente esencial en la sostenibilidad de los agroecosistemas. Y Abonamos Biotech trabaja con el enfoque de sostenibilidad, un enfoque de producción sostenible, ¿cierto? Cuando hablamos de materia orgánica, este tema siempre va a estar ligado a otros temas absolutamente importantes, como son la salud del suelo, ¿cierto? La salud del suelo que tiene que ver con que el suelo cumpla sus funciones ecosistémicas, con que el suelo sea funcional, que todos los componentes del suelo interactúen de forma favorable, que ese ecosistema que se llama suelo sea capaz de sostener organismos como las plantas, los animales, los microorganismos que allí habitan, ¿cierto? Eso sería un suelo funcional. Eh, y en ese aspecto de salud del suelo es un tema que podría tomarse un día técnico también y que en algunos días técnicos lo hemos tomado como por los laditos. Hablar de materia orgánica del suelo está ligado a la sostenibilidad, como les decía, a la nutrición vegetal, que nosotros ya la llamamos la nutrición agrícola, ¿cierto? Y está directamente relacionado con la fertilidad del suelo. Entonces nosotros trabajamos por eso, ¿sí? La materia orgánica desempeña un papel fundamental en las funciones de un suelo sano. Entonces, cuando a uno le dicen un suelo sano tiene que tener materia orgánica, ¿sí? Las funciones principales del suelo, como la producción primaria, ¿cierto? En esa cadena trófica, lo que compone la producción primaria, la purificación y regulación del agua, el secuestro y regulación de carbono. Se dice que el suelo es la reserva de carbono más importante del planeta. Eh, la biodiversidad y el ciclo de los nutrientes dependen, todas estas cosas dependen en gran medida de la materia orgánica del suelo. Entonces, es importante hoy hablar de la materia orgánica. Bueno, entonces la materia orgánica del suelo afecta la naturaleza química, física y biológica de ese suelo, ¿cierto? Entonces, la influencia, por ejemplo, sobre las propiedades físicas se refiere a que si se incrementa esa materia orgánica del suelo, el impacto sobre esas características físicas va a ser significativo. Por ejemplo, la estabilidad de los agregados. Todos sabemos que cuando hay estabilidad de agregados en el suelo va a haber formación de estructura. Cuando un suelo tiene estructura, va a haber lo que nosotros llamamos una resistencia a la erosión, ¿cierto? Va a haber mejor respuesta de ese suelo a unas condiciones ambientales y físicas externas. Entonces, cuando se mejoran esa estabilidad de los agregados, por ende, va a mejorar la infiltración del agua, va a mejorar la capacidad de retención de humedad, la capacidad de tener poros el suelo, ¿sí? La distribución de ese aire y de ese agua en ese suelo. Esas particularidades de la estructura física van a mejorar con la materia orgánica. La materia orgánica incide directamente. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí en la figura de la derecha, hay dos frascos donde se está mirando la estabilidad de los agregados de ese suelo, de los suelos. En el de la izquierda tenemos un suelo con 7% de materia orgánica y en el de la derecha un suelo con 2% de materia orgánica. Fácilmente podemos observar que el suelo de la izquierda con mayor contenido de materia orgánica tiene una mejor agregación y mayor estabilidad de ese agregado, de ese suelo, y se comporta mucho mejor, ¿cierto?
Eh, entonces, en cuanto a las propiedades químicas, pues la influencia de la materia orgánica en las propiedades físicas podemos verlas desde los incrementos. Si nosotros llegamos a incrementar esa materia orgánica del suelo, se va a producir un incremento en la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Esa esa capacidad de intercambio catiónico se va a ver afectada entonces directamente con el cambio de materia orgánica. Si aumentamos la materia orgánica, aumentamos esa capacidad de intercambio catiónico. Y ahorita más adelante vamos a profundizar sobre este aspecto del suelo, sobre este aspecto químico. La materia orgánica incide sobre el pH, más adelante también profundizamos. Y finalmente, pues esas características van a impactar la dinámica de los nutrientes. Con esto las plantas y vamos a impactar a los agricultores y plantas se van a beneficiar de unos niveles de nutrientes más elevados y de una movilización más rápida de estos nutrientes para la disponibilidad de las plantas y de los cultivos pues en general. Más adelante, como les dije, vamos a profundizar estos aspectos. En cuanto a la influencia sobre las propiedades biológicas, la materia orgánica del suelo no solo es hábitat para los microorganismos del suelo, incluso para otros organismos más grandes que habitan el suelo, sino que también es un alimento para ellos. Cuanto más alto es el nivel de materia orgánica, más diversa y más abundante es la vida del suelo. Entonces, esto no solo resulta en una movilización más dinámica de los nutrientes para las plantas, sino también en una mejor competencia frente a las enfermedades que se puedan albergar en ese suelo. Y con ello aumenta la salud del suelo, que hablamos hace un momentico. Entonces, digamos que puede haber un control de esos patógenos que pueden haber ahí. Bueno, hay otro aspecto y es que cuando nosotros, a todos nos ha pasado, cuando observamos un suelo y vemos que es de color oscuro, inmediatamente lo relacionamos con que hay buen contenido de materia orgánica y relacionamos esto con que el suelo es un buen suelo, es un suelo fértil, es un suelo adecuado cuando vemos ese color oscuro. Cuando observamos nosotros el perfil, cuando observamos en detalle, por ejemplo, un perfil de un suelo, vamos a ver que en esos primeros horizontes, pues definitivamente hay unas capas orgánicas y que ese color sí se debe a esos contenidos de materia orgánica en diferentes estados de descomposición, en diferentes estados, pues, de evolución de esa materia orgánica. Entonces, definitivamente el color es un indicador de calidad del suelo. Cuando tenemos un color más oscuro, pues esos suelos nos indican que hay mayor contenido de materia orgánica y que por ende pues va a ser un mejor suelo que otro que tenga unos colores más claros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros eh, observamos esos suelos oscuros, lo que pasa con ese color y esos suelos es que absorben mayor radiación. Esos suelos van a elevar su temperatura y van a mantener un régimen térmico más estable. Lo que pasa en suelos donde adicionamos materia orgánica es que se modifica la temperatura de ese suelo, se modifica la actividad de los microorganismos y esto acelera la transformación de la materia orgánica. Esto es un aspecto positivo, ¿sí? En esa transformación de la materia orgánica, que es lo que nosotros definitivamente esperamos que pase, estos suelos oscuros tienen pues como ese impacto, ¿cierto? Acelerar la transformación de la materia orgánica por esos aumentos de temperatura, cuando ese color oscuro del suelo absorbe mayor radiación, es algo bueno que está pasando en este tipo de suelos, entonces sí es un indicador de calidad del suelo el color. Bueno, pero entonces, ¿qué es la materia orgánica? ¿Qué es? La materia orgánica se dice que es la fracción más funcional del suelo, ¿cierto? Así resaltado y todo en negrilla. Y que la materia orgánica pues va a ser una mezcla de residuos orgánicos que pueden ser de origen vegetal, animal, pueden ser microorganismos. Esos microorganismos a su vez pueden ser animales, digamos que
digamos, los nematodos son microorganismos que son animales y todos estos seres vivientes del ecosistema suelo, pues en algún momento van a estar en un grado de descomposición ahí en el suelo, hongos, bacterias, ¿sí? Van a estar en diferentes estados de descomposición o en estados variables de descomposición. Estos se pueden encontrar desde allí, desde la hojarasca recién depositada al suelo, que es lo que llamamos la materia orgánica fresca, materiales parcialmente descompuestos, que son lo que llamamos los detritos, ¿cierto? Que son estos materiales en descomposición, hasta la materia ya estabilizada, que es lo que llamamos humus, en esta porción. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Estas son las fases de un suelo, ¿cierto? Lo que compone un suelo, la parte mineral, el agua, el aire, la materia orgánica, y nos está mostrando esta torta que el 5% de todas las fases del suelo va a corresponder a la materia orgánica y que la gran medida de la materia orgánica, el mayor porcentaje que lo conforma es esa materia orgánica que llamamos estabilizada, que ha pasado pues por un proceso de estabilización, y la otra parte grande de la tota de la materia orgánica son los materiales que están en descomposición, o sea, vía descomposición. Y los otros pues ya están como materia orgánica fresca, ¿sí? En la materia orgánica nosotros podemos encontrar minerales, podemos encontrar carbono, podemos encontrar hidrógeno, encontramos nitrógeno. Se dice que el 5% de la totalidad de la materia orgánica del suelo es nitrógeno. Un suelo rico en materia orgánica va a ser un suelo rico en azufre normalmente. En la materia orgánica podemos encontrar fósforo, potasio, calcio, magnesio y los elementos que llaman traza o menores también se pueden encontrar en la materia orgánica. Bueno, entonces, en la materia orgánica del suelo puede estar en estos tres estados, ¿cierto? O podemos encontrar estas tres formas de materia orgánica en el suelo. Entonces están los organismos vivos que llamamos la biomasa o la materia orgánica fresca, ¿cierto? Los detritos, que son los tejidos en descomposición, sea animal, vegetal, lo que haya ahí. Y está la materia que llamamos coloidal, que es la materia orgánica ya humificada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que el tejido está vivo, el tejido se muere y pasa a ser un tejido en descomposición. ¿Por quién? Por unos organismos que se van a alimentar de ellos, llámese lombrices, colémbolos, hormigas, ellos se lo van a consumir. Estos organismos vivos tienen en su sistema digestivo unas bacterias que degradan esa materia orgánica fresca, ¿sí? Y esos residuos serán transformados en el suelo y continúan allí su descomposición por bacterias y hongos. A este proceso lo llamamos mineralización. En ese proceso de mineralización, lo que va a pasar es que se van a liberar los iones que van a estar disponibles para las plantas y para los microorganismos que allí habitan, ¿cierto? Para esos dos organismos que los necesitan. Entonces, en este proceso que llamamos esa materia orgánica del suelo lábil, que es la que se va a descomponer y la que se descompone y la que va a liberar los iones para que las plantas lo puedan tomar y o los microorganismos, a ese proceso es el que llamamos mineralización. Entonces, cuando nosotros hablamos de la materia orgánica como algo que mejora la nutrición en las plantas, se refiere a este aspecto como muy importante. ¿Qué pasa con otros materiales? Hay otros materiales orgánicos que no son de fácil descomposición, ¿cierto? No se degradaron, son de muy difícil descomposición. Eh, mm, y esta parte no es absorbida por las plantas ni por los microorganismos. Es esta la que estamos hablando, de esa materia orgánica coloidal o humus. Entonces, lo que está pasando aquí, en esta tercera, que dice sustancias húmicas,
es ese material que no se degradó, se acumula en el suelo, normalmente van a reaccionar con las arcillas y se forman unos complejos orgánicos de muy difícil degradabilidad, que es lo que llamamos las sustancias húmicas, ¿cierto? Entonces, a este proceso lo llamamos humificación y esta parte de la materia orgánica es la que se va a complejar, ya dijimos, con algunas arcillas, va a complejarse con la estructura del suelo y va a generar la estabilidad de los agregados. Entonces, aquí ya nos queda mucho más claro el panorama. Siempre hemos dicho que la materia orgánica sirve para mejorar la nutrición de las plantas y que sirve para dar estructura al suelo. Ya sabemos por cuáles dos vías es que se logra esto. Bueno, cuando se habla de materia orgánica, pues hay que hablar de capacidad de intercambio catiónico, ¿cierto? Es muy importante, como mencionábamos ahorita. La capacidad de intercambio catiónico o CIC es esa habilidad o esa capacidad que tiene el suelo de atraer y retener cationes e intercambiarlos con otros en ese medio circundante que es pues el suelo, el ecosistema suelo. Entonces, y aparte, pues sabemos que la mayoría de elementos esenciales para las plantas son cationes. Entonces, en este sentido, ya se nos está, ya estamos pensando en que la materia orgánica es una parte muy importante ahí. Entonces, ¿qué sabemos? Que suelos con alta C y C son buenos reservorios de nutrientes para los cultivos. Por el contrario, un suelo con una bajita capacidad de intercambio catiónico va a tener una baja capacidad para retener nutrientes y vamos a asociar eso con suelos arenosos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta línea vemos que una arena, ¿cierto? Un suelo arenoso netamente va a tener 0, C y C. Las unidades de medida de la capacidad de intercambio catiónico son los mil equivalentes por 100 gramos de suelo o centimol cargado por kilogramos de suelo, que es exacta, pues es lo mismo, ¿cierto? Entonces, qué vamos a saber? Que una arena, en un suelo netamente arenoso, la capacidad de intercambio catiónico es 0, mientras que nos vamos al otro extremo, un suelo donde sea arcilloso y que sean esas arcillas pesadas, pues van a tener una capacidad de intercambio catiónico alta. Digamos que aquí, por ejemplo, nos muestran en esta tabla la diferencia entre una CIC de una materia orgánica humificada, que puede estar entre 150 y 500 centimol cargado por kilogramo, mientras que, por ejemplo, hay un cuarzo, es de 1 a 2 centimol cargado por kilogramo. Una materia orgánica humificada va a tener más capacidad de atraer y retener iones, cationes, e intercambiarlos que un cuarzo, ¿cierto? No tiene esa capacidad. Entonces, acá en la figura se ve la materia orgánica de color café, que en su mayoría va a tener esta carga negativamente, tiene cargas negativas, y eso es lo que le facilita que esos cationes se adhieran a ellos, ¿cierto? Entonces, los cationes llegan o se atraen por las cargas negativas de la materia orgánica o de las arcillas, que también tienen esa carga, pero aquí hoy estamos hablando de materia orgánica. Entonces, la materia orgánica tiene esa gran capacidad para retener esos cationes y volverlos después disponibles para la planta. No se van a perder esos iones, no se van a lavar, no se van a lixiviar, no se van a evaporar, se van a quedar ahí porque la materia orgánica está. Este es un mensaje claro y contundente donde nos dicen, después de la fotosíntesis y la respiración, que son procesos fisiológicos de todos los vegetales, se dice que el proceso natural más importante en la vida de las plantas es el intercambio iónico entre las partículas del suelo y sus raíces. Entonces, claro, las plantas necesitan ese intercambio para poder sobrevivir. Ellas necesitan, cuando uno le dicen elementos esenciales, es que realmente las plantas lo necesitan, son esenciales para poder vivir. Entonces, ese proceso es fundamental. Ese intercambio iónico, y si ya sabemos que la materia orgánica es facilitador de eso, pues ya tenemos que mirar la materia orgánica de una manera muy diferente.
Aquí, por ejemplo, nos muestran 3 gráficas donde se relaciona la materia orgánica con algunas propiedades físicas y químicas del suelo. Entonces, por ejemplo, con la densidad aparente, es una propiedad física, la porosidad y la C y C, que es una propiedad más química, ¿cierto? Entonces, la densidad aparente, es decir, si todos sabemos o tenemos claro qué es la densidad aparente en un suelo, a mayor densidad aparente, pues vamos a tener un suelo más compactado, ¿cierto? Entonces, que eso no conviene, eso no es bueno para un suelo, eso se tiene que remediar o mejorar de alguna manera. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? A medida que aumenta el porcentaje de materia orgánica en el suelo, se disminuye la densidad aparente, va a mejorar la estructura, se va a mejorar la porosidad, se va a disminuir esos problemas de compactación, claro, pues que en el tiempo, ¿sí? Entonces, si tenemos problemas de compactación en suelos XY en el tiempo, a partir de un programa bien juicioso de aplicaciones constantes de materia orgánica, podemos ayudar a que ese suelo mejore. La porosidad total, vamos a ver que la materia orgánica aumenta y está correlacionada con el aumento de la porosidad. La CIC acabamos de hablar de ella. A medida que aumenta la materia orgánica, la CIC también aumenta. Entonces, la materia orgánica incide directamente en esas condiciones del suelo que son tan importantes. El pH. El pH, que es una condición de las químicas, ¿cierto? Es un factor importante también. Entonces, como vimos, la materia orgánica influye sobre parámetros químicos como el pH. La materia orgánica humificada tiene un efecto buffer, ¿cierto? Lo que llamamos por ahí un efecto tampón que ayuda, ¿cierto? A reducir el riesgo de variables bruscas en el pH, favoreciendo por un lado la vida de las bacterias, ¿cierto? La vida bacteriana. Y sabemos que microorganismos como las bacterias se ven afectados por el pH y también va a favorecer, por otro lado, la disponibilidad de los elementos nutrientes, ¿cierto? ¿Qué se sabe, por ejemplo? Que los microorganismos pueden adaptarse lentamente a valores de pH, ¿cierto? De pH ácidos o básicos en el suelo, pero lo que no resisten es un cambio brusco en el pH. Por ejemplo, la adición de fertilizantes químicos exageradamente, excesivamente, que modifican rápidamente el pH, los pueden modificar algunos de esos fertilizantes, eso conduce a una baja rápida de esos pHs en el suelo de más de una unidad productiva. Por ejemplo, puede pasar de una unidad de baja de pH, esto puede producir la muerte de gran parte de los microorganismos del suelo. Entonces, digamos que hay un manejo o un mal manejo en las aplicaciones, hay unas excesivas aplicaciones de agroquímicos, por ejemplo, y hay una bajada rápida de pH en el suelo, esa conducirá a que se mueran gran parte de los microorganismos del suelo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la materia orgánica ahí? Lo que hace es controlar porque va a reducir ese riesgo de variaciones bruscas del pH. Entonces ahí vamos a tener menor posibilidades de que las poblaciones de bacterias disminuyan, por ejemplo, por alguna situación pues química en el suelo, y ese efecto de la materia orgánica sobresale y es importante. Nosotros sabemos que la gran mayoría de los elementos nutrientes en el suelo, como ven en la figura del lado derecho, tienen mayor disponibilidad a unos pHs tendiendo a la neutralidad, algunos a la acidez, un poquito a lo básico, pero la mayoría están en el centro, ¿cierto? En la neutralidad del pH. Entonces, al suelo, a la planta, por ejemplo, no le interesa que el pH del suelo baje drásticamente o suba drásticamente de ninguna manera. Se disminuyen los microorganismos que trabajan para la planta y se van a disminuir también las posibilidades de disponibilidad de nutrientes, ¿cierto? Entonces, la materia orgánica ahí juega un papel importante porque tiene ese efecto estabilizador
que ayuda a que no se suba o no se baje drásticamente el pH del suelo. Bueno, aquí es importante tocar este tema porque cuando hablamos de materia orgánica, estamos pensando en también cómo hacer uso en el sector productivo donde nosotros nos movemos. Entonces, por ejemplo, se sabe que la materia orgánica se puede utilizar en el manejo de elementos tóxicos en el suelo, lo que llamamos metales pesados en el suelo o toxicidad por algunos elementos ahí en el suelo. Traje como ejemplo el cadmio. El cadmio es un metal pesado, es un elemento que genera toxicidad, no solo a nivel de las personas, de los humanos, sino también que se está traslocando a la planta. Y, por ejemplo, en el caso del aguacate, si se determinan niveles, así sea mínimos de cadmio, pues eso es lo que viene después, es un rechazo absoluto de esa cosecha, ¿cierto? Entonces, lo que se hace y lo que se puede hacer es mirar qué posibilidad hay con la materia orgánica de ayudar a manejar este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La materia orgánica, como vimos, es un coloide que tiene cargas negativas, esencialmente. A él se van a pegar o se van a adherir cationes, como el cadmio, que es C2 más, él se va a poder pegar ahí. Pero pegar, ¿de qué manera? Porque hay cationes que se pegan a la materia orgánica y luego van a salirse y van a quedar disponibles para la planta. ¿Qué pasa con el cadmio? Entonces, lo que hace en este sentido la materia orgánica es que se forman unos quelatos. Se pueden formar unos complejos de metales, en este caso, imaginémonos el cadmio, con los coloides del suelo, imaginémonos la materia orgánica, eso también puede pasar con las arcillas, y esto limita la movilidad de ese cadmio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Normalmente las plantas absorben esos iones, ¿cierto? En la solución. La materia orgánica lo que hace es absorber con D, que viene la palabra adherirse, absorción. El cadmio va a ser absorbido por la materia orgánica, se va a quedar en la superficie de las partículas de materia orgánica y se van a retener, ¿cierto? La materia orgánica retiene ese metal pesado. Esos quelatos se forman y forman unos complejos bien fuertes, orgánico-mineral, que sería la materia orgánica con el cadmio, y ese cadmio va a quedar inmovilizado, ¿sí? No va a poder ingresar, digamos, al aguacate, no va a poder ingresar a las raíces del aguacate, y lo que va a pasar es que va a haber un control de esos niveles de cadmio disponibles para la planta en el suelo. No es que se vaya a desaparecer el nivel de cadmio en el suelo, no, lo que vamos a evitar y por lo que vamos a trabajar es para que ese cadmio no ingrese a la planta. Y aquí, por vía materia orgánica, se puede estar logrando. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que cuando hay bajo contenido de coloides, la materia orgánica es un coloide, baja la absorción con D, aumenta la biodisponibilidad de esos metales pesados, por ejemplo, y aumenta la acumulación de cadmio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar? Lo contrario, podemos a partir de la materia orgánica aumentar esas partículas que mejoran la absorción y así podemos retener y limitar la movilidad de ese cadmio en el suelo. Entonces, lo que les quiero presentar es que la materia orgánica puede ser parte de la solución a ese manejo de metales pesados en el suelo, que por lo menos se está viviendo esa problemática en el caso específico con el aguacate. Bueno, entonces, cuando se habla de materia orgánica, también hay que hablar de la relación carbono-nitrógeno. Entonces, esa relación carbono-nitrógeno siempre la hemos oído mencionar. Esto lo que nos está indicando es la relación entre el contenido de carbono y el contenido de nitrógeno en en un suelo, en un sustrato, en un acondicionador. Tenemos que mirar esa relación cómo está. Entonces, esa relación carbono-nitrógeno siempre va a ser un parámetro muy importante
para la actividad biológica, por ejemplo, ya que los microorganismos necesitan entre 20 a 25 veces más carbono que nitrógeno para mantenerse activos, ¿cierto? Pero siempre tiene que haber una relación, o sea, necesitamos que una materia orgánica se descomponga, que llegue a su proceso de mineralización y ahí necesitamos microorganismos y necesitamos que la actividad biológica esté y necesitamos tanto carbono como nitrógeno, pero hay que saber en qué niveles. Entonces, por ejemplo, un pasto seco tiene una relación, o sea, 80 unidades de carbono por una de nitrógeno, eso es lo que tiene él normalmente, y un estiércol de caballo, por ejemplo, tiene 30 a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos normalmente? Que una materia orgánica de origen vegetal pues, va a tener mayores niveles de carbono que una de origen animal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la adición de materia orgánica cruda, como digamos la porquinasa, una porquinasa cruda adicionada al suelo, pues vamos a ver que en ese sentido vamos a tener una baja relación carbono-nitrógeno, vamos a tener niveles de nitrógeno altos, va a haber contenidos de nitratos y esto puede causar pues unos problemas a mediano plazo en el suelo. Entonces, aquí, por ejemplo, les dejo un link en esta diapositiva para que lo consulten y es un artículo que Octavio González tiene colgado en la página de Abonamos, donde nos explica muy bien por qué no adicionar esa materia orgánica cruda como la porquinasa al suelo y qué desbalance hay en esa relación carbono-nitrógeno, por ejemplo. Bueno, entonces, acá lo que en esta tabla lo que nos cuentan es un trabajo que hizo Café y nos dice que los contenidos de materia orgánica que se encuentran en un suelo pueden variar dependiendo del origen o del material parental que tenga pues ese suelo, como de la genética del suelo. Entonces, ¿qué se vio? Que normalmente el patrón que se observa es que los suelos derivados de ceniza volcánica presentan los niveles de materia orgánica más altos. Entonces ahí ya nos dan una idea de qué esperar de un suelo dependiendo del material parental donde se encuentre. Entonces, los suelos con ceniza volcánica fueron los que presentaron los contenidos de materia orgánica más altos comparado con los otros materiales parentales como el basalto, la arenisca, que presentaron materia orgánicas muy bajitas. El contenido de materia orgánica también puede ser variable en cortas distancias. Entonces, por ejemplo, este estudio de Cenicafé fue muy interesante porque lo evaluaron en 6 fincas, ¿cierto? Aquí están las fincas, 6 fincas, e hicieron unos muestreos de suelo para analizar suelo cada 10 a 20 metros de distancia. En la misma finca, o sea, en la misma finca hicieron muchas muestras, más de 20 muestras, cada 10, 20 metros de distancia. Caminaron 20 pasos, mejor dicho, 10 pasos, 20 pasos y tomaban muestra. 20 pasos y tomaban muestra. ¿Qué se encontraron? Que el contenido de materia orgánica fue muy variable, ¿cierto? Entonces, inclusive en la misma finca, en el mismo lote, yo puedo tener variaciones en el contenido de materia orgánica de ese suelo. Entonces, cuando nosotros tomamos muestras de suelo, por eso es que tenemos que submuestrear, tenemos que muestrear muy bien los diferentes lotes que estamos analizando. Entonces, digamos acá que lo que vieron, unos coeficientes de variación supremamente altos, unos datos con unas dispersiones muy altas, digamos, por ejemplo, acá, en esta finca de Paraguaycito encontraron que en la finca de Paraguaycito encontraron materias orgánicas desde 5.2 hasta 9.8, pero esta que es la finca La Morada fue la más variable, donde encontraron puntos de 3% de materia orgánica hasta 12% de materia orgánica en la misma
finca, ¿cierto? Entonces, un coeficiente de variación de 25%, pues es una cosa bastante interesante, una variabilidad de datos muy grande. Entonces, esto nos dice que el contenido de materia orgánica no es propio y que solo se deba a la genética del suelo, sino que dentro de la misma finca también hay variaciones y esto puede deberse al grado de inclinación del suelo, a los manejos que se hayan hecho previamente, a tantas cosas pues de intervención humana que se habría podido hacer a los lotes de producción. Esa materia orgánica en el suelo puede disminuir. Entonces uno puede encontrar que hace muchos años los niveles de materia orgánica o hace años eran unos y que ahora han disminuido, ¿cierto? Por varias razones. Hay uno muy importante y en general es por acciones pues antrópicas. Entonces la deforestación es uno de ellos. La deforestación puede causar que la materia orgánica del suelo disminuya. Cuando se deforesta, la consecuencia más probable es la erosión del suelo. Como ya no hay esa capa vegetal, el viento, la lluvia golpean el suelo, ya no hay esa capa vegetal que amortigue. Entonces lo que va a pasar es que se arrastra todo ese material superficial y esto es lo que finalmente termina en la erosión de ese suelo y ahí obviamente como vimos ahorita las capas superficiales pues son básicamente de materia orgánica, ¿cierto? Entonces ahí la materia orgánica baja drásticamente. Los incendios forestales, estamos viviendo nosotros actualmente muchos acontecimientos de este tipo, muchos incendios forestales que han ocurrido. Entonces, en los incendios forestales, lo que va a pasar es que se altera la estructura de ese suelo, ¿cierto? Se altera la estructura de la materia orgánica enormemente. Se vuelve más compleja, lo que dificulta su degradación por parte de los microorganismos. Entonces, ¿qué pasa con ese aumento tan drástico de la temperatura? Se dice que la materia orgánica combustiona, sufre combustión a 450 grados centígrados. ¿Y qué es lo que se puede observar en un incendio forestal común y corriente, normalito? Es que en la superficie del suelo se puedan presentar temperaturas de más o menos 1000 grados centígrados, 1000 grados centígrados, cuando la combustión de la materia orgánica está a 450 grados centígrados. Entonces lo que está pasando es que la materia orgánica se está alterando química y biológicamente, ¿sí? Ahí pues, cuando ocurre un incendio forestal como el de la foto del medio, pues la materia orgánica yo creo que baja a cero, ¿cierto? De ahí los niveles bajan drásticamente y nosotros tenemos ¿qué hacer? Recuperar, restaurar ese suelo. ¿Vía qué? Vía materia orgánica. Tenemos que reponer esa materia orgánica que se perdió, vinculado pues a otras estrategias de mejoramiento de la microbiología del suelo, etc. ¿Sí? La agricultura intensiva también es otra forma de disminuir la materia orgánica del suelo, pero es agricultura intensiva que no restaura, que no recupera, una agricultura intensiva sin ningún manejo, sin ninguna reposición al suelo. Eso lo que va a finalizar, en lo que va a finalizar es en un suelo degradado, empobrecido y que el principal efecto es la pérdida de la estructura y pérdida de los contenidos de materia orgánica. Entonces ahí ya sabemos lo que pasa, maquinaria, canalizaciones por riego, y si no hay un buen manejo, pues se va a disminuir esa materia orgánica del suelo. Todo eso es erosión. Bueno, nosotros en el laboratorio de Sobiotech determinamos materia orgánica del suelo, ¿cierto? Hace parte de uno de los parámetros de un análisis físico-químico de suelo. Eh, la materia orgánica en el laboratorio se, se halla a partir de un método comúnmente empleado por, yo creo que la mayoría de los laboratorios, que es el método Wakley-Black. Es un método de oxidación húmeda y seguimos una norma de técnica colombiana que es la 5403. Entonces, lo que pasa es que se determina materia orgánica como un método indirecto porque lo que se está determinando con este método es el carbono orgánico y lo que sabemos es que el 58% de la materia orgánica corresponde al carbono. Entonces, así es como se halla la materia orgánica
en el laboratorio, y cuando nosotros nos enfrentamos a un análisis de suelo, lo que vemos es un porcentaje de materia orgánica que corresponde a lo que se halló en el laboratorio a partir del dato de carbono orgánico. Bueno, entonces nosotros ya tenemos una idea clara de que la materia orgánica mejora estructura, mejora la eficiencia en la nutrición, y que nosotros lo podemos hacer vía materia orgánica, y que nosotros contamos con acondicionadores orgánicos que hagan parte de esa solución que nosotros vamos a presentar a los productores. Entonces nosotros trabajamos bajo también la norma técnica colombiana nuestros acondicionadores orgánicos, la 5167, que define qué es una enmienda, qué es un acondicionador, y define qué es un abono fertilizante. Para que quede claro, no está de más que aquí en este día técnico lo recordemos, y es que en esta norma pues se rige el acondicionador de suelo como toda sustancia cuya acción fundamental consiste en el mejoramiento de por lo menos una característica física, química o biológica de ese suelo. O sea, vamos a mejorar el suelo. Y un fertilizante es lo que suministra a las plantas uno o más nutrientes para su crecimiento y desarrollo. Finalmente resumimos diciendo que la enmienda o el acondicionador va dirigido al suelo y que el fertilizante va dirigido a la planta, ¿cierto? Nosotros siempre que pensemos en un acondicionador orgánico, estamos pensando en mejorar suelo y en darle un suelo mejor estructurado, mejor acondicionado para cuando llegue el fertilizante. Los acondicionadores de suelo se obtienen como resultado de lo que nosotros llamamos el compostaje, ¿cierto? Que es una transformación biológica de unos materiales orgánicos que pueden ser heces de animales, residuos vegetales, residuos de animales muertos, ¿cierto? De ahí se puede obtener un acondicionador orgánico a partir de ese proceso que llamamos compostaje. Esta pregunta surge y es, ¿pueden los acondicionadores entonces reemplazar los fertilizantes? Porque anteriormente dijimos, la materia orgánica tiene nitrógeno, fósforo, azufre, etc. No, los acondicionadores de suelos y las enmiendas no van a reemplazar nunca los fertilizantes. Su efecto acondicionador se va a reflejar en ese mejoramiento del suelo. Sin embargo, los elementos esenciales, los elementos nutrientes, la planta los debe absorber y se los debemos proporcionar a partir de la fertilización, ¿cierto? Nosotros tenemos estos tres acondicionadores de suelo. Está el campesino, agrosuelo y el nitrafos. Aquí no puse el nitrafos micorrizado porque es la misma ficha técnica más la micorriza, ¿cierto? Pero entonces serían 4 acondicionadores que tenemos. Aunque el nitrafos micorrizado, acuérdense que no entra como un acondicionador de suelo en su registro, sino que es un bioinsumo por el hecho de llevar micorriza, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos hablando es que cuando nosotros miramos un acondicionador, hay que ponerle lupa, es decir, estos tres acondicionadores en general son muy similares, sin embargo, podemos ponerle lupa al carbono orgánico y a esa relación carbono-nitrógeno. Y de ahí, a partir de esos datos, pues podríamos tomar la decisión de cuál de estos recomendar o cuál de estos vamos a utilizar en los cultivos. Entonces, por ejemplo, el agrosuelo es el que tiene la relación carbono-nitrógeno más alta. Entonces, lo que nos está diciendo es que tiene una proporción de carbono muy alta, lo que significa que va a ser más estable en el suelo, que va a durar más tiempo en el suelo, en ese sentido, ¿cierto? Estos acondicionadores varían, digamos que entre el campesino y el agrosuelo. El campesino tiene una textura más fina, entonces uno hablaría pues de presentar al cliente o al productor un producto con una textura más fina. Eh, Estamos hablando también de que el Nitrafos tiene unas fuentes orgánicas que incluyen pollinaza, gallinaza, mientras que el campesino y el agrosuelo, perdón, mientras que el agrosuelo tiene netamente
fuentes de origen vegetal, ¿sí? Esa es como la diferencia. También sepamos que a partir de que nosotros podemos hacer mezclas especiales con un acondicionador orgánico, es decir, digamos, esta es basado en el 1.8, digamos, en un nitrafos, ¿cierto? Puede ser un nitrafos, pero yo le quiero, al nitrafos adicional le puedo adicionar un sobiocontrol tricoderma, micorrizas, más otros microorganismos, le quiero agregar otra cosa, digamos, según la necesidad del productor o que ustedes vean para recomendar. Entonces también se pueden hacer acondicionadores orgánicos a partir pues, de unas mezclas especiales. Esto es un ejemplo. Bueno, entonces nosotros, ¿qué ventajas veríamos en utilizar los acondicionadores orgánicos? Aquí como un resumen, porque mejoran las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo, aumentan la capacidad de retención de agua, se mejora el balance de nutrientes, ayudamos a regenerar suelos, se facilita la liberación de nutrientes por su alta capacidad de intercambio catiónico, vamos a aumentar la cantidad de microorganismos benéficos en el suelo, podemos mejorar la eficiencia y permanencia de los fertilizantes. Esto se resalta porque esto es el plus de nosotros. Nosotros hablamos de eficiencia en nuestros fertilizantes y pues con los acondicionadores orgánicos esta eficiencia pues mejora drásticamente. Cuando nosotros pensemos en un acondicionador orgánico, hablamos de esas producciones más limpias y que estamos contribuyendo pues al mejoramiento y al desarrollo sostenible del sector. Podemos entonces concluir que la materia orgánica del suelo desempeña un papel esencial en los suelos más resilientes, es decir, en la capacidad del suelo para enfrentar esos efectos negativos que se presenten por los malos manejos, por las condiciones ambientales, etcétera, por la sequía, por la compactación. La materia orgánica actúa sobre los procesos biológicos y favorece la actividad biológica del suelo. Y esto va a favorecer el crecimiento y la producción en los cultivos. La materia orgánica del suelo promueve definitivamente la vida en el suelo. Conservar y usar la materia orgánica nos sirve para mejorar esos sistemas productivos. Entonces, esas son unas conclusiones rápidas que podemos sacar de lo poquito que hablamos hoy sobre la materia orgánica, muchachos. Y la materia orgánica se debe recomendar siempre. La materia orgánica en un suelo hace falta. En la materia orgánica, si de pronto nosotros vemos niveles altos en un suelo, no muy altos, pero que están en el nivel adecuado, que llamamos adecuado, deberíamos hacer aplicaciones de mantenimiento de esa materia orgánica para conservar y mantener esos suelos como están. Bueno, esto era lo que les queríamos contar sobre materia orgánica del suelo. Muchas gracias.